Hola, nosotros somos el grupo 6, el cual está compuesto por Randy Alessibel Martínez, Edwin Guzmán, Melvin Peguero, Luis Alfredo Cordero y su servidora Milagros Rojas. En este video vamos a explicar el tema del principio de Pascal, uno de los principios fundamentales de la física y de la mecánica de fluidos. Durante nuestra presentación explicaremos qué es el principio de Pascal, cuál es su fundamento, cómo funciona y por qué es importante en nuestra vida cotidiana. Además, presentaremos 3 ejemplos ilustrativos para demostrar cómo se aplica este principio en situaciones reales. El principio de Pascal establece que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en el equilibrio dentro de un recipiente cerrado se transmite con la misma intensidad en todas las direcciones del fluido y hacia las paredes del recipiente. A continuación, explicaremos este principio de manera sencilla y con ejemplos prácticos. Buenas tardes. Este principio explica el comportamiento de los fluidos cuando se encuentran encerrados dentro de un recipiente. Según el principio de Pascal, cuando aplicamos una presión sobre un fluido que se encuentra dentro de un recipiente cerrado, esa presión se transmite de manera uniforme en todas las direcciones. Significa que la presión aplicada en un punto de fluido no permanece solamente en ese lugar, sino que transmite a través de todos los fluidos y también hacia las paredes del recipiente. Para que este principio se cumpla, debemos considerar principalmente 2 condiciones, que es el fluido de tratamiento y el comprensible, y que se encuentre contenido en un sistema cerrado. Un ejemplo sencillo sería imaginar un recipiente completamente lleno de agua. Si se aplica la presión sobre una parte del agua, esa presión se transmite todo el líquido. Este fenómeno es provocado por diferentes máquinas y dispositivos hidráulicos que utilizamos durante el experimento. Gracias. Para comprender mejor el principio de Pascal, debemos conocer de algunos conceptos básicos. Primeramente, tenemos la presión. La presión es la fuerza ejercida sobre una determinada superficie. Matemáticamente, podemos expresar mediante la fórmula P es igual a F por A, donde P representa la presión, F representa la fuerza aplicada y A representa el área sobre la cual se aplica esa fuerza. La unidad de presión en el sistema internacional es el Pascal, cuyo símbolo es PA. En los sistemas hidráulicos generalmente utilizamos lo que es líquido, como el aceite, porque los líquidos son prácticamente incomprensibles. Esto nos permite que la presión aplicada a un punto pueda transmitirse hacia otro punto del sistema. Por esta razón, una fuerza relativamente pequeña aplicada a una parte del sistema puede generar una fuerza mayor en lo que es otra parte cuando se utiliza ya en diferentes áreas. Fórmula del principio de Pascal. Es un sistema hidráulico basado en el principio de Pascal. Podemos establecer que la presión aplica en un punto es igual a la presión transmitida a otro punto. Por esta razón podemos expresar P1 es igual a P2, como la presión se calcula dividiendo la fuerza entre área. Podemos escribir F1 igual dividido A1 igual F2 dividido A2, donde F1 es la fuerza aplicada en el primer pistón, A1 es el área del primer pistón, F2 es la fuerza obtenida en el segundo pistón, A2 es el área del segundo pistón. Esta fórmula nos permite comprender cómo funcionan las máquinas hidráulicas. Si el segundo pistón tiene una área mayor que el primero, una fuerza pequeña aplicada en el primer pistón
puede producir una fuerza mayor en el segundo. Es importante aclarar que esto no significa que se cree energía de la nada. El sistema permite intercambiar fuerza y distancia. Mientras se obtiene una fuerza mayor, el pistón se entra desde desplazarse a una distancia mayor. Nuestra prensa hidráulica, el primer ejemplo de nuestra prensa hidráulica, es ilustrativo, más o menos la prensa hidráulica está formada por dos cilindros que están conectados mediante un líquido. Cada cilindro tiene un pistón y cuando aplicamos una fuerza sobre el pistón más pequeño, el pistón genera una traslación a través del líquido hasta llegar al pistón más grande. Cuando el pistón más grande tiene una superficie mayor, la que se produce puede ser mayor. Por ejemplo, supongamos que el pistón aplica una fuerza de 100 newton sobre el pistón más pequeño, que tiene un área de 0,02 metros. La presión sería PF dividido A, que quiere decir la fórmula. Por ejemplo, P 100 newton partido 0,01 metro cuadrado, que quiere decir P es igual a 100.000 pascal. Según el principio de Pascal, esta presión se transmite en el segundo pistón. Si el segundo pistón tiene un área de 0,1 metro cuadrado, podemos calcular la fuerza, por ejemplo, de F2, que es igual a P por A2, que es igual a F2, que es igual a 100 a 10.000 pascal por 0,2 metros cuadrados. Que esto quiere decir F2, que es igual a 1.1000 newton. Esto significa que cada fuerza inicial de 100 newton puede producir una fuerza de 1000 newton en el pistón más grande. Nuestro segundo ejemplo es el sistema de frenos hidráulicos de los automóviles y otros vehículos. Cuando el conductor presiona el pedal del freno, está aplicando una fuerza. Esta fuerza se transmite a través de un líquido de freno que se encuentra dentro de un sistema cerrado. De acuerdo con el principio de Pascal, la presión general se transmite por el líquido en todas las direcciones y llega hasta los mecánicos del frenado ubicados en la rueda. Estos mecanismos ejercen una fuerza sobre los discos o tambores de freno, provocando que las ruedas reduzcan su velocidad y finalmente el vehículo se detenga. Este sistema demuestra claramente cómo una fuerza aplicada en un punto de transmisión mediante un líquido hasta otro punto del sistema. Por esa razón, el principio de Pascal es fundamental para el funcionamiento de los sistemas hidráulicos de frenado. Nuestro tercer ejemplo, silla hidráulica. Nuestro tercer ejemplo es la silla hidráulica que podemos encontrar en algunos peluquerías y barberías. Esta silla utiliza un sistema hidráulico para permitir que la altura del asiento pueda ajustarse. Cuando una persona acciona la palanca o el mecanismo de la silla, se aplica una fuerza que genera presión sobre el líquido dentro del sistema hidráulico. Esta presión se transmite a través del fluido y produce el movimiento de presión del pistón. Como resultado, la silla se puede subir o bajar de manera controlada. Este ejemplo nos demuestra que el principio de Pascal no solamente se utiliza en grandes máquinas industriales, sino también en objetos que podemos encontrar en nuestra cotidianidad. Ahora vamos a presentar de manera resumida
lo que son los 3 ejemplos que acabamos de realizar. El primer ejemplo, presenta que la prensa hidráulica utiliza una transmisión de presión a través de un líquido que genera una fuerza mayor para realizar el trabajo que se requiere en mucha fuerza. En el segundo ejemplo, los frenos hidráulicos utilizan la presión hacia la transmisión para llevar una fuerza ejercida sobre el pedal hasta los mecanismos de frenado de las ruedas. En el tercer ejemplo, la silla hidráulica utiliza una presión transmitida por un líquido para controlar los movimientos del pistón y ajustarlo hasta la altura de la silla. Para concluir, podemos decir que el principio de Pascal es fundamental para comprender el funcionamiento de muchos sistemas hidráulicos. Este principio establece que la presión aplicada sobre un fluido incomprensible y encerrado se transmite con la misma intensidad en todas direcciones. A través de los ejemplos de la prensa hidráulica, los frenos hidráulicos y la silla hidráulica, pudimos observar cómo este principio se aplica en diferentes situaciones. También aprendimos que la relación entre la fuerza y el área permite que los sistemas hidráulicos puedan multiplicar la fuerza aplicada y facilitar diferentes trabajos. De esta manera concluimos nuestra presentación sobre el principio de Pascal. Muchas gracias por su atención.